Disculpen la demora en el comienzo de esta sesión. La manifestación que ha tenido lugar, o incluso debe estar teniendo lugar aún, ha impedido un fácil acceso al museo y hemos dado estos 5 minutos de cortesía. Les decía que con mucho placer les saludo y doy la bienvenida a esta tercera cita de la cátedra que nos reúne todos los jueves. Casi prefiero empezar con un recuerdo también de los consejos que me trasladan desde el servicio técnico, y es recordarles la necesidad de traer sus acreditaciones también la próxima semana. Recordarles que en la entrega del receptor de audio, si lo están utilizando, que hagan el favor de entregar por una parte ese receptor y por otra parte el cable. Y finalmente me recuerdan también que aquellos que no han pasado por el mostrador para acreditarse al inicio, que lo hagan a la salida para poder disponer del certificado si es que lo van a solicitar. Bien, el tema que nos reúne, la recuperación del patrimonio saqueado, tiene este tercer capítulo con el rótulo universalidad o universalismo, un término que nos remite desde luego a un ideal muy central de la Ilustración y que se traslada a la Revolución y que se traslada igualmente a este ideal de museo, el museo máximo, el museo de museos, el museo que todo lo representa, el museo celebrado por intelectuales de toda Europa en su momento. Wilhelm von Humboldt realmente estaba admirado de la oportunidad que podía tener el visitante verdaderamente de hacer un análisis comparado de la estatuaria de la antigüedad en su conjunto, tener todo el conocimiento acumulado en París. Otros, y recuerdo un poema de Friedrich Schiller, lo miraban con enorme escepticismo, ese ideal de universalidad. Schiller decía en ese poema titulado como Las antigüedades en París, que las musas tiburtinas, él las imaginaba colocadas en el Louvre, que se pondrían en huelga, que no bajarían del pedestal, se mantendrían en silencio, no compartirían la vida de las personas, ¿no? Esa era su reacción a esa violenta traslación o traslocación de las estatuas a París. Bueno, este fascinante tema es el tercero del ciclo de conferencias que nos está regalando generosamente Bénédicte Savoy, y vamos a escucharla. Muchas gracias por estar con nosotros. Estimados oyentes, señoras y señores, estimado equipo del Prado, en equipo de ensueño, es un placer de nuevo estar con ustedes esta semana, estar con este museo extraordinario, su equipo, su ciudad, que me enseña mucho, que me aporta mucho y en la que me encuentro muy bien. Bien, entre las clases he tenido la gran suerte de poder ir a visitar esta semana tanto los talleres de conservación aquí en el Prado, y en particular he podido oír una conservadora hablar de la restauración de esta pieza de marfil que, bueno, tiene unos 10 trozos, perteneció a Rubens y está siendo restaurada. Es como un puzzle. Y me fascinó la creatividad de la persona que quiere unir todas estas piezas. Además, en las obras que me ocuparon de estos últimos tiempos, el tema del marfil, su procedencia africana, lo que se pudo hacer con el marfil en los siglos XVI y XVII. Aquí tenemos la máscara de la reina Idia del siglo XVI, que viene de Nigeria, que se
se conserva en el British Museum. Fue una obra pillada y se reclama su restitución. Entonces tenemos las materias, incluso las materias crean relaciones entre lo que abordamos. Aquí es la materia que crea una relación muy fuerte. Y luego he tenido la suerte también, y veo que está Ariana aquí en la sala, con los colegas que habían venido para el coloquio del pasado lunes. Tuve la suerte de ir al Museo Reina Sofía para ver los talleres de restauración también. Y a todos nos ha marcado esta maqueta del Pabellón Español de París, 1937, en la Exposición Universal. Es la primera casa del cuadro de Guernica. Todas estas experiencias diarias en Madrid, aquí en este Prado extraordinario o en otros museos, representan experiencias europeas, porque las relaciones entre nuestros países son tan fuertes, tan visibles, tan potentes, que la verdad me emociona mucho volverlas a vivir. Muchas gracias. Durante las 2 primeras sesiones de esta cátedra hemos hablado mucho de violencia, de la forma de recuperar piezas en un museo que se resiste. Durante la primera sesión hemos hablado de la pragmática de las restituciones de 1814 y 15. Después hemos hablado del derecho o de la ausencia de derecho en tensión con ideales o con expectativas de orden moral, todo ello conectado con el tema de las restituciones. Entonces hemos tenido una primera sesión pragmática, una segunda más bien jurídica o sobre la historia del derecho. Estas 2 sesiones estaban llenas de hombres, pero hoy, hablando del universalismo, lo he titulado Universalismo ¿para quién? Pues hoy vamos a oír algunas voces de mujeres, o por lo menos un poco más que hasta ahora. Después de la sesión pragmática y jurídica, hoy vamos a hablar más bien de la filosofía de los museos, del ideal de los museos. ¿Para qué sirve un museo en 1815? ¿Y qué piensan de ello los que vienen a desmembrar el Louvre en aquella época? Y para empezar, como de costumbre, hay 2 extractos aquí de películas que son de mala calidad y pido disculpas por ello. Están en inglés, además. Se trata de 2 vídeos extraídos de una emisión de la BBC en 1981. El debate sobre las restituciones era omnipresente en Europa en aquella época, en todas las televisiones públicas alemanas, francesas, británicas. Y aquí vamos a oír al director del British Museum, David Wilson, que se enfrenta a solicitudes de restitución que vienen de Nigeria y explica por qué el British Museum no puede devolver nada. Está en inglés, después haré un resumen en francés. Se llamaba El Chronicle, esta emisión de la BBC 2. No había muchas cadenas públicas en aquella época, eran las 8 de la tarde, con lo cual lo vio mucha gente. Cette émission qui dure 1 heure. Esta emisión, que dura 1 hora, ocurre en Londres y en particular en el British Museum. La pregunta es, whose art is it anyway? ¿A quién pertenece lo que está ahí? Después de una introducción corta, donde se dice cuántas obras africanas están en este museo, pues el director es entrevistado sobre su forma de concebir el museo. It now has some 80 bronze plaques and a great number of heads and figures. Does it really need that much? Bigger is better as far as museums are concerned. Bigger is better in that the more you see, the more you handle, the more you have available for handling, the better your knowledge of that particular material is.
Primera pregunta. ¿Se necesita todo eso? Pregunta el periodista y la respuesta es cuanto más mejor. Cuanto más mejor podemos comparar, mejor podemos evaluar, entender, incrementar nuestros conocimientos. Así que tenemos una primera respuesta que va a ser útil durante toda esta sesión y es el cúmulo como condición del conocimiento. Unos segundos después se le hace una pregunta sobre sus ganas o no de devolver algunas de estas piezas a la ciudad de Benin City que fue pillada por los británicos. British Museum in itself is part of world culture. It is a major part of the world culture. If you start to destroy the British Museum by taking things away from it, it's as bad as if you blow up the Parthenon. Respuesta extraordinaria. Cuando se le pregunta, ¿quiere usted devolver algo? Contesta, el British Museum es una parte significativa de la herencia mundial. Si empezáramos a destruir el museo devolviendo cosas, sería peor que si hiciéramos explotar el Partenón. Cuando habla del Partenón en Londres, habla de un caso que todavía no tiene en su oficina, que llegará después, y es el caso de la restitución de las frisas del Partenón, precisamente. Pero aquí tenemos la idea de que el museo en sí es un monumento que cualquier distracción, restitución podría hacer peligrar. Es el motivo de la caja de Pandora, de la que se habla a menudo actualmente. Y también es la idea de que un museo es un organismo donde cada miembro tiene su importancia. Y eso impediría las restituciones. Esta introducción, estas dos frases, me parecen interesantes porque se hacen eco de unos debates del año 1815 y se hubieran podido pronunciar de la misma manera por Dominique Vivant-Denon, el director del Louvre, cuando en 1815 su museo fue puesto en peligro por las solicitudes de restitución, escribió un texto que considera como la agonía del Louvre. Voy a leerlo en negro, en francés, en azul figura la traducción al español. Circunstancias inauditas habían erigido un monumento inmenso. Circunstancias no menos extraordinarias acaban de derribarlo. Fue necesario conquistar Europa para formar este trofeo. Fue necesario que Europa se uniera para destruirlo. Esa reunión, esa comparación de los esfuerzos del espíritu humano a lo largo de los siglos, esa cámara ardiente donde el talento era juzgado continuamente por el talento, esta luz, en fin, que brotaba constantemente del roce de todos los méritos, acaba de apagarse y de apagarse para siempre. La destrucción del museo se ha convertido en un monumento histórico. Es un texto impactante porque da la vuelta a la destrucción para transformar la destrucción en monumento y no perder así su poder, ya que si la destrucción es un monumento va a describir este museo y seguirá desempeñando un papel importante en vez de ser víctima. Pero lo que me interesa en esta frase es la idea, más allá del reconocimiento de la violencia militar que dio lugar al museo, pero en la segunda parte de esta citación figura la idea de que un museo como este funciona como una pila eléctrica donde el talento roza. Es decir, que si se ponen muchas obras de arte juntas con el público, este roce va a crear una luz particular. Cuando Denon dice esto, pues estamos en la época en que Volta está inventando la pila eléctrica y vemos esta imagen de creación energética. El museo sería un lugar energético y la energía vendría de la interacción entre obras y el público. Y aquí nos situamos hoy. Es el tema de la energía particular, de la potencia que fecunda del museo.
desde el punto de vista de los que lo han hecho y lo que opinan los que se disponen a destruirlo. Vamos a abordar tres capítulos. Primero, un universalismo emboladizo. Segundo, centralización, difusión. Y para un enfoque relacional, es la tercera parte. Todos los de ustedes que se ocupan de temas de restitución, por ejemplo, postcolonial, verán hasta qué puntos las relaciones son evidentes entre estos discursos de los años 1815 y hoy, 200 años más tarde, las retóricas, los campos, los argumentos que se utilizan. Entonces, estamos en París, vamos al Louvre, que no se puede reconocer en este panorama de París de 1820. Hay que imaginar, a lo mejor algunos de ustedes han reconocido el Sena a la derecha, la gran galería al lado del Sena y esta fachada del Louvre que existía, pero en aquella época y durante bastante tiempo, la parte que viene ocupada hoy por la pirámide tenía, bueno, casas particulares, palacios. Entonces, el Louvre estaba dentro de la ciudad de París, estaba totalmente en el centro de la ciudad y es un establecimiento que lleva 15 años o casi 20 años. Tiene otro edificio muy importante que es la Biblioteca Nacional, a pocos pasos de ahí. Nosotros separamos el tema de los libros del tema de las obras de arte. Es una costumbre que hemos ido adquiriendo, pero en realidad estos temas eran intrínsecamente unidas en aquella época. El Louvre, el gran Louvre, el Louvre Bello, la Biblioteca Nacional, fueron primero edificios reales. Cuando se desmantelan en 1815, es una historia pública bastante reciente y voy a intentar volver atrás para acordarnos de la ideología del universalismo, que es su ADN, por así decir. Aquí vemos al abad Gregorio, el famoso para algunos. Es uno de los que hizo una teoría sobre el patrimonio a través de muchos textos, informes sobre la bibliografía, idea de biblioteca pública, un informe sobre las destrucciones del vandalismo, es un informe sobre la forma de conservar obras de arte aunque pertenezcan a la realeza, y este abad Gregorio entiende rápidamente que hay que organizar bibliotecas y museos. Escribe, son los años 1790, es necesario organizar bibliotecas y museos formados con criterio, que son en cierto modo los talleres del espíritu humano. Antes la lógica era una lógica de generador, ahora es de taller. Es necesario revolucionar las artes, reunir todos los materiales, todos los medios y transmitir este legado a las futuras generaciones. Esta es la idea de patrimonio a la francesa, es el universalismo del museo y de la biblioteca a la francesa, que, en primer lugar, dice que la reunión es un factor de creación, de revolución. Si ponemos todo junto, pues esto va a explotar en el sentido positivo de la palabra, y luego lo que vemos aquí es la idea de que hay que reunirlo todo, todos los materiales, todos los recursos, para obtener esta energía particular. Y el objetivo de todo ello es transmitirlo. Entonces tenemos una doble dirección en aquella época. Una dirección horizontal, lo cogemos todo, y una dirección vertical, lo transmitimos a las generaciones futuras. Es la idea de patrimonio público en Francia. Se hace de la manera más amplia posible y para cuanto más tiempo mejor. Y esta idea, que nace en los años 1792-34, bastante rápidamente después de la Revolución Francesa, se va a afinar en los años siguientes y también lo podemos decir nacionalizar. Aquí tenemos otro texto
del mismo autor o en el mismo contexto, en el mismo contexto de la Convención de la Asamblea Nacional que debate de estos temas. Nunca, dice sobre las primeras llegadas de cuadros, nunca se ofreció un espectáculo más grandioso a las naciones. Todos estos objetos preciosos que se mantenían lejos del pueblo, por ejemplo los del rey, o que solo se mostraban para sorprenderlo y ganarse su respeto. Todas estas riquezas ahora le pertenecen, de ahora en adelante servirán para la instrucción pública. Es decir, lo que se cogió del clero, del rey, de los países conquistados, ahora pertenece al pueblo. Primera noticia y sobre todo, la última frase me interesa: ¿quién no ve que esta hermosa empresa interesa a la vez a todos los pueblos y a todas las edades? Y ahí es donde empieza el problema, cuando Francia considera, muy naturalmente, que reunirlo todo en París, todos los materiales, todos los medios, y transmitirlos a las futuras generaciones, interesa a todos los pueblos. Y no solo lo dice, sino que se sorprende de que alguien no lo pueda entender. ¿Quién no ve que todo eso interesa a todos los pueblos y a todas las edades? Es para todo el mundo y para siempre. Y de ahí va a nacer este dilema del universalismo, porque cuando se concentran las cosas en una central eléctrica, pues no están en otro lugar. Y eso crea un desequilibrio de acceso a las colecciones, por ejemplo. Antes hablaba de un nacionalismo que se va añadiendo a esta idea. Aquí está un poco presente con todos los pueblos y las edades. Boissy d'Anglas es un abogado que teorizó la idea de museo en los años 1790, 95, 96. Es mucho más claro. En un texto público, quiere que París sea la capital de las artes, dice que debe ser la escuela del universo, la metrópoli de la ciencia humana, y ejercer sobre el resto del mundo este imperio irresistible de la instrucción y del saber. Ya estamos en el meollo. Hemos llegado donde hemos querido llegar, es decir, la idea de museo, que va a ejercer un imperio, un poder, que va a ejercer quizás una dominación sobre el resto del mundo. No es una dominación política, militar, es una dominación cultural, simbólica, científica, intelectual. Si se reúne todo en un cierto lugar y que se transmite a los hijos, pues se va a ejercer sobre el resto del mundo un imperio irresistible, más fuerte que las armas y que todo. Y es el de la humanidad, en definitiva, porque lo intelectual, la belleza, es lo que producen los humanos. Entonces, con esta ideología se crea el museo. Al principio el Museo Napoleón, que se llama Museo Central de las Artes, se observa con un ojo muy crítico, pero poco a poco, al cabo de 6-7 años, Europa, la Europa móvil, la élite móvil de Europa, los artesanos, por ejemplo, circulan mucho, no solamente los aristócratas. Los que pueden venir a París empiezan a acudir, y el museo tiene tanto éxito que después de los primeros movimientos de resistencia empieza a haber pues una aceptación del museo. La gente, el público, inclusive el público internacional, aprecia lo que ve y la forma en que lo puede ver. En esta representación es un grabado en color de Benjamin Six, que fue uno de los propagandistas de Dominique Vivant-Denon. En esta escena se ve la sala de Diana. Es una sala donde se presentan solamente estatuas robadas, confiscadas en Kassel, en Alemania, y en Berlín y Potsdam, en Alemania también, en la Alemania actual. Y en el centro se ve el Adorando de bronce. Es una de las estatuas más conocidas que tengamos hoy en Berlín. Lo que me interesa en particular en esta representación es la presencia en el centro de 2, 3 o 4 personajes vestidos a lo oriental,
En el lenguaje iconográfico eso nos dice que este museo está abierto a todo el mundo. Puedo venir de lejos para verlo, puedo aprovecharlo, disfrutarlo, aunque uno no sea francés. Es un museo cuyo acceso se vende como universal. No solamente el acceso, sino la ética del libre disfrute. Aquí vemos cómo estas personas se desplazan libremente, hay parejas, hay un hombre y una mujer que conversan libremente, y eso forma parte de las cosas que Francia quiere presentar cuando habla de sus museos y sus bibliotecas. No solamente el acceso es fácil y libre, sino que también uno hace lo que quiera, al ritmo que quiera. No hay un guía, no hay alguien que cuenta una historia. Esta ética del libre disfrute desempeñará un papel muy importante en los debates de 1815 para saber si se cierra o no el museo. Cuestión de acceso, de transmisión generacional y cuestión también de la internacionalidad. Todo eso está ligado. En 1814, mayo 1814 y luego julio 1815, las tropas europeas entran en París y llegan también como soldados, como diplomáticos, militares, oficiales, pero también llegan como turistas curiosos, personas interesadas por lo que van a ver en París. Y es muy interesante ver que durante la primera y la segunda ocupación de París, París fue ocupada durante 3 o 4 meses en 1814 y durante varios años hasta 1818. Es curioso ver cómo estos extranjeros van a disfrutar de París, van a ir al teatro, a la ópera, y siempre se escribe en aquella época. En nuestra época sacamos fotografías, pero en aquella época se escribía mucho sobre estos años 1815 en muchos idiomas. Pero es verdad que no he podido encontrar un texto español, con lo cual, pues si ustedes me pueden ayudar, yo no he sido capaz de encontrar un texto de un español que hubiera ido al Louvre en 1814 o 15 y que lo hubiera publicado. Entonces tenemos estos textos que nos dicen cómo este público europeo que llega como vencedor a París y va a interactuar con las instituciones, pero también tenemos imágenes. La última vez decía que las imágenes, las caricaturas en aquella época era como el cine. En aquella época se podían consultar en la calle. Aquí se ve un grabado, me parece, no estoy segura. Bueno, el autor es Georg Emanuel Obitz, es un artista nacido en Praga que llegó en 1814 en París con el ejército e hizo muchos retratos de los cosacos rusos. Aquí tenemos a 2 rusos en primer plano que están mirando caricaturas sobre los rusos, sobre ellos mismos, porque llegan con una reputación muy mala de ser unos bárbaros. La serie de Opitz nos muestra que se lavan directamente en el Sena. No son estas 2 representaciones las que más me interesan. Lo que me interesa de verdad está relacionado con el Louvre. Vemos a estos 2 cosacos que en definitiva son personas bien educadas y civilizadas. Y aquí los vemos a los 2 en el Louvre, un Louvre amenazado con restituciones, y están mirando, admirando, imitando quizás con su pose, piernas y brazos, el Apolo del Belvedere que fue incautado en las colecciones del Papa en 1816 y después llegó en 1797 a París. En esta imagen estos 2 hombres están separados por una pequeña barrera de la obra de arte. Esta obra de arte es uno de los iconos de la antigüedad en los años 1800 y ambos tienen los ojos fijados hacia esta estatua que parece desprender luz. Hay 2 jóvenes, 2 señoras que miran, no se sabe si miran al Apolo o a estos 2 jóvenes rusos. Tenemos aquí también una interacción entre la población de París y la población extranjera. Esta imagen nos demuestra y nos da la idea de que
entre gente de poca cultura, por así decir, soldados rusos que se lavan en el Sena y que duermen en los campos elíseos, y el arte no hay frontera, con lo cual el museo es un lugar para todos, popular, y todo el mundo puede disfrutar del museo. Incluso hay niños en la esquina a la izquierda, abajo, hay una niña que muestra la estatua. En 1814 y a principios de 1815, entre julio y septiembre, estos visitantes van a hacer la experiencia máxima de lo que Javier llamaba el Museo Máximo, es decir, el mayor museo del universo, como lo decían las propias autoridades francesas en aquella época. Pero, y ahí llegamos al tema de la ambigüedad, del dilema del patrimonio, estos visitantes no ven las cosas sencillamente, no están llegando y disfrutando de lo que ven. Tienen pues otra idea, y es el universalismo emboladizo que sobresale, es decir, la idea de que todo está aquí para dominar el resto del mundo. Aunque no esté escrito al lado de las obras, el museo da este mensaje. Concentramos aquí el imperio del saber, del conocimiento. Aquí hay una joven a la derecha, se llama Wilhelmine Ampérius, nació en 1791, es decir, que tiene 25 años cuando llega a París en 1814 y 1815 con su padre. Su padre es el profesor Ampérius, el director del Museo de Brunswick. Muchos agentes que llegaron a París para recuperar las obras de arte llevaron consigo a sus hijas, sus esposas. Era una bella ocasión de ir a París, y hay, bueno, pues familias enteras que acompañan a los comisarios. Y esta niña escribe varias cartas a sus hermanas que se habían quedado en Brunswick. He hecho una traducción del alemán al francés. Esta joven describe a sus hermanas su forma de vivir la visita. París, 19 de agosto de 1815, es por segunda vez que viene. Los asuntos de papá han sido lanzados desde que llegamos y todo va bien. Los asuntos de papá es la recuperación de los bienes del ducado de Brunswick. Entre las curiosidades de París, solamente de momento, solo he visto el museo. Solo por ello este viaje habría valido la pena. Las obras de arte artísticas de todas las épocas, las figuras divinas de Grecia y Roma se alzan aquí ante nuestros ojos y nos llena del alma con impresiones grandiosas y solemnes. Los siglos parecen haber vuelto de su lejano pasado, y los seres que solamente eran leyendas y nombres viven aquí en una casa preciosa, en una juventud y una gloria eternas, juntos, en paz, y miran desde su altura las nuevas generaciones humanas que pasan y desaparecen a sus pies. Es una imagen bonita. Son dioses que son como humanos, viven en esta casa, viven en el museo, y ellos son eternos. Ven pasar generaciones de visitantes, hombres y mujeres, y ellos son monumentos y viven en su eternidad y en su juxtaposición en estos lugares. Esta joven de Brunswick, bueno, su padre trabaja y ella va al museo durante el día y está súper contenta. Aunque hayamos vencido Francia, aunque el padre tiene interacciones difíciles con las autoridades del museo, para ella es un privilegio, es una felicidad ir al museo. Pero algunos días más tarde vuelve a escribir a sus hermanas y les dice: después del placer de haber podido admirar esta colección preciosa en su integralidad, no conozco placer más grande que verla desaparecer ahora. Y aquí es el dilema. Me
estoy encantada de haber visto esto, pero tiene que acabar. La Venus Médicis y otras estatuas ya han sido retiradas de la sociedad de los dioses, pero lo que marca más todavía es la reducción de los cuadros, todos los Ticianos, así que algunos de los Rafaeles más espléndidos han sido retirados, entre ellos la Madonna della Sedia. Es una obra maravillosa. Me complace haber podido admirar todas estas obras de arte tan a menudo como posible. De todo lo que he visto aquí, es el museo el que me dio más felicidad. Si olvidamos cómo todo aquello llegó aquí, es imposible no admirarlo. Entonces, el dilema es la violencia de la creación del lugar. El lugar gusta, la idea de haberlo reunido todo en un mismo sitio gusta, pero la razón y la forma en que se creó este lugar les plantea problema, y en particular esta joven generación, a los que tienen 20, 25 años en 1815. Esto era el primer subcapítulo sobre el tema de la accesibilidad para el público internacional y sobre la idea de reunión en París de obras de arte. Es lo que llamé un universalismo que sobresale. Otra ventaja de esta reunión, de esta centralización, ha sido formulada por Dominique Vivant-Denot, y es que la reunión de todas las obras de arte permite hacer un progreso científico. Podemos hacer progresar el conocimiento, es lo que dice también David Wilson, porque cuantas más obras, mejor se pueden entender, mejor se pueden crear cronologías, distinguir escuelas, saber si una obra es auténtica o falsa, etc. Aquí vemos una de las planchas de Maria Cosway, 1802. Es una artista británica muy relacionada con Italia, y con un editor emprendió documentar todas las paredes del Louvre sin saber si es fiel. Aquí tenemos algunas ilustraciones de lo que hizo para que ustedes y nosotros entendamos hasta qué punto para aquella época la presencia en una pared, por ejemplo, de casi toda la obra de Rafael y cerca casi todos los Rembrandt que existen en aquella época en Europa, y un poco más allá casi todos los Rubens, permite hacer progresar la historia del arte y crear estos momentos de nacimiento de la historia del arte, historia científica. Los autores distinguen los primeros de los últimos cuadros de Rafael. Es el momento en que se va a poder corregir atribuciones erróneas. ¿Por qué? Pues porque ver las cosas juntas, comparar, como lo ha dicho Javier antes, comparar es la herramienta básica del historiador del arte y del científico. No solamente la comparación, sino también, como lo decía Denon, la comparación de los artistas con las obras, que crea una emulación para poder brindar una mejor calidad artística. Esta joven artista, cuando emprendió su proyecto, tenía más edad. El proyecto fracasó al cabo de 4 o 5 planchas, solamente nos quedan las que hemos visto aquí. Acceso al público, progreso de las ciencias, progreso también de la difusión del saber, ya que el hecho de saber que las obras están en este Museo Napoleón permitió que varias empresas editoriales produjeran compendios de grabados que fueron diseminados en el mundo entero. Aquí tenemos uno que se llama Galería del Museo Napoleón y después Museo de Francia, editado por Fillol. Tenemos varias ediciones, y en todos estos volúmenes, publicados incluso después de 1815, hay reproducciones de obras y comentarios. Aquí tenemos una obra atribuida a Morillo en aquella época, reproducida, tomada en el norte de Italia, que se restituyó en 1815. Aquí se apunta que es Morillos.
Entonces, quiero que entiendan conmigo que el hecho de publicar esto permite un discurso, porque estos libros se venden y se difunden en toda Europa, en todas las bibliotecas universitarias, reales y tal, con lo cual, según los expertos, aquí se dice que no es un murillo. Entonces, este universalismo del Museo Científico se puede hacer a distancia. No tenemos la obligación de ir. El hecho de tener esta reunión autoriza proyectos muy importantes. Tercera categoría de personas interesadas son los propios artistas. Aquí tenemos las primeras páginas de los cuadernos de nota del pintor William Turner, que se conservan en la Tate en Londres, y William Turner en 1802 dedicó por lo menos un cuaderno a su visita al Louvre. Aquí está tomando notas a la izquierda y luego esboza rápidamente a la derecha en colores una copia para su propia memoria de un cuadro. No, fue este el que fue robado en Italia. El anterior era un préstamo del Louvre en un museo en Francia. Perdonen la equivocación. Aquí vemos cómo esta facilidad de entrar en el museo, de no tener un guía, de tener esta ética del libre disfrute, permite que los artistas mejoren su mirada. Tenemos varios ejemplos impactantes de interacción, de fecundación entre obras del Louvre que venían de otros países durante las campañas revolucionarias y los artistas. Aquí a la derecha tenemos Ferdinand Olivier, que visitó París fue estudiante en París más bien, durante el Imperio. Y su príncipe le había pedido que hiciera un retrato de Napoleón. Entonces recibió dinero para hacer este retrato, pero como Napoleón no está casi nunca en París y como no va a poder obtener que Napoleón pose, pues busca cómo hacer un retrato de Napoleón en el Louvre. Y el cuadro que más le impacta es esta batalla, la batalla de Alejandro. Se acababa de confiscar en Nuremberg y ha sido devuelto a Múnich. Le inspiró uno de los cuadros más raros, uno de los retratos más raros de Napoleón que se conozca del periodo imperial, una suerte de Napoleón alemán medieval en un paisaje preciso. Para un alemán, ver un cuadro como este en un lugar público es prácticamente una excepción. Estos cuadros no correspondían todavía al gusto de la época. Entonces, cuando Ferdinand Olivier ve este cuadro y otros maestros alemanes antiguos en París, pues para él es la primera vez, es la época en que París era la capital del romanticismo alemán. Aquí estamos pues en el proyecto francés, que consiste en ofrecer un lugar donde los artistas van a poder formarse e inspirarse. Sin embargo, se vuelve a plantear la pregunta de la accesibilidad. Me gustaría dar otro ejemplo sobre la biblioteca esta vez, porque me parece que es importante tener en mente los libros manuscritos. Vemos aquí las emociones contradictorias que Jacob Grimm, uno de los dos hermanos Grimm, autores de los cuentos de Grimm, de los que ya he hablado antes. Jacob Grimm, en 1815, con 30 años, fue encargado de ir a recuperar los manuscritos robados en Kassel por el rey de Westfalia. Hoy en la Staatsbibliothek de Berlín encontramos un manuscrito del siglo XV donde
Aquí arriba hay una nota manuscrita de Jacob Grimm que dice, se trata aquí de un manuscrito que había sido geschleppt en alemán, es arrastrar así. Es decir, un manuscrito que ha sido geschleppt por los franceses en París, venía de Blankenheim y que he devuelto a Prusia en París el 14 de octubre de 1815, firmado Grimm. Es un manuscrito muy valioso, a mi parecer, porque tenemos los dos sellos de propiedad. Vemos que es un manuscrito que llega de Blankenheim, que no era de Prusia antes del episodio francés, que va a París. En París se le pone un sello, arriba el rojo de la Biblioteca Nacional, y cuando vuelve a Alemania se devuelve a Prusia, y Prusia decide no devolverlo a Blankenheim, sino a Berlín, que es la capital de Prusia, y también pondrá su sello. Este manuscrito es impactante, no solamente por su iconografía con los dos sellos, sino también porque aquí tenemos una rueda de la fortuna en la última página, y con esta rueda de la fortuna y los dos sellos de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Prusa de Berlín, vemos lo que ha ocurrido. Jacob Grimm, cuando fue a buscar estos manuscritos en París, bueno, estos manuscritos estaban en un monasterio, entonces sale de un monasterio en Prusia, se va a París. Hay jóvenes interesados por la historia medieval que los pueden consultar, y después, cuando lo devuelve y escribe a su hermano, los hermanos escriben a diario cuando no están juntos. Cuando están juntos no sabemos lo que pasa, pero cuando están separados pues sabemos lo que piensan, cuáles son sus sensaciones. Entonces escribe a su hermano el 21 de octubre de 1815, es decir, cuando está retomando este manuscrito y otros, dice: es desagradable a título personal reclamar estas obras. Hay algo sucio en prospectar y molestar un orden establecido. Además, me enfrento a gente que antaño me recibió con educación y amabilidad. Primera parte de la citación. Bueno, pues molesta mucho destrozar este orden, dice. Lo que Francia ha hecho tiene una legitimidad y además mis colegas son mis interlocutores, son colegas con los cuales he tenido relaciones agradables antes. Pero, añade, mi mala conciencia se apacigua cuando pienso que mi tarea se enmarca en esferas superiores a las de amistades profesionales. Sin embargo, me hubiera gustado que no se me usara para este trabajo. ¿Cuáles son estas esferas superiores? ¿Qué quiere decir? Yo creo que Grimm y otros, en particular en el mundo alemán, pero también en el italiano, están reflexionando sobre el tema siguiente. Se preguntan, ¿es bueno o no centralizar el patrimonio como lo han hecho los franceses? Entonces, por un lado, sí, se destruye algo, pero ¿qué vamos a hacer con lo que vamos a recuperar? ¿Lo vamos a centralizar? ¿Hay que mandarlo a Berlín y crear mini Louvres en las capitales, Roma, Berlín, Bruselas, por ejemplo, Madrid? ¿O hay que proceder de otra manera? Y esas son las esferas superiores. Como nosotros, al recuperar el patrimonio, vamos a gestionar este patrimonio. La gran pregunta que se hacen todos, y lo leemos en la prensa, en los periódicos, en las recomendaciones, en los informes de aquella época, 1814 y sobre todo 1815, es la dicotomía entre centralización y dispersión.
hubiera podido presentar decenas de hojas donde se habla de estos temas, pero pensé mejor presentar este cuadro. En 1815 se trata del último juicio de Memling que Dominique Vivant-Denon conservaba en Danzig, que formaba parte de Prusia, ahora es Danzig en Polonia. Este cuadro había sido transferido a París y después, en el momento en que volvió en Gdansk, pues se propuso mantenerlo en Berlín, dejarlo en Berlín. Lo veremos sobre todo la semana que viene. Eso crea tensiones importantes entre las pequeñas ciudades que tenían obras importantes y Berlín, que quiere mantener estas obras. Cuando esta obra llega en 1815 en Berlín y que se va a presentar públicamente junto con las obras reconquistadas en la Academia de Bellas Artes de Berlín, un periodista hace como si hablara con el cuadro. Entonces, se trata de un diario de Berlín y el cuadro habla. Es el final de varias páginas y el cuadro dice: soy famoso de verdad desde que las desgracias de la guerra han hecho afluir a mucha gente en París. Mentiría si dijera que este viaje ha sido inútil. En primer lugar, me dio la ocasión de medirme a otros cuadros y la verdad, pues me fue bastante bien. Luego se empezó a hacer investigaciones sobre mí y eso para mí fue como una resurrección. Y ahora que se me presenta ante los ojos de todos aquí en mi patria, habla desde Berlín, me sorprende ver que la mirada de la gente ha cambiado, se me entiende, se me quiere, y hasta incluso los que no pudiesen o no quisiesen pintar como me han pintado, pues están encantados de verme. Yo, cuadro de Danzig, ejemplo vivo de una existencia que hasta ahora, por desgracia, ha sido demasiado infructuosa, le ruego encarecidamente que inste a su rey a exponer estos trofeos de guerra en un museo alemán y prusiano para que en tiempos de paz contribuyan a revitalizar las artes. Aquí, pues, tenemos a un periodista que habla a través de un cuadro para reclamar que un gran museo prusiano público se ha creado en Berlín para que cuadros como él, que dice ha tenido una vida inútil hasta ahora, dice: cuando estaba en Danzig, en mi iglesia, no servía para nada, nadie venía a verme, no se me comparó, no se me puso en perspectiva con otros cuadros del mismo periodo, y yo pienso que para un cuadro como yo, lo mejor es estar en un museo público. Esta visión es fuerte, la encontramos en Roma en torno al Papa y se opone considerablemente a la otra visión, que es la que se representa en el mundo alemán por Goethe. Aquí, bueno, es un busto como en una constelación, porque las obras de arte, los cuadros, las esculturas, deben ser cuantas más dispersas mejor en el territorio nacional, como si fuera en un cielo estrellado. Los que son favorables a la dispersión dicen que la presencia de un cuadro en una iglesia es mucho más democrática que muchos cuadros en una capital, porque todo el mundo va a la iglesia los domingos y todo el mundo va a poder disfrutar por lo menos de un cuadro, y un cuadro basta para cambiar la vida. Estas dos posiciones estructuran el debate en Europa a escala global y también a escala local. Aparece muy claramente en el caso italiano cuando se va a crear la Pinacoteca Vaticana en 1816 y aparece de forma muy clara también en lo que vamos a ver a continuación.
Hemos hablado del tema del universalismo, reunirlo todo para que los demás puedan disfrutar de ello. Es un tema muy actual cuando se dice que todas las colecciones africanas están reunidas en el Museo del Quai Branly en París y son accesibles a todos. Bueno, sí, está bien y es posible, pero bueno, los demás no tienen acceso a este conocimiento. Y luego tenemos el tema de la difusión, de la centralización. Es una pregunta que nos hacemos cuando hablamos de restitución. ¿Hay que devolver a un pueblo o hay que devolver a la capital? ¿Hay que devolver a Yaoundé, en Camerún, o al pequeño pueblo de Bangulab lo que le ha sido robado? Estos temas acompañan siempre los temas de restitución. Y luego el tercer bloque de preguntas central es lo que llamamos las epistemologías, es decir, los órdenes del saber. ¿Qué saberes se asocian a las obras de arte? ¿Qué hacen los museos? ¿Qué tipos de conocimientos nos obligan a tener sobre las obras? ¿Y qué otro tipo de conocimientos serían posibles en los distintos contextos? Para terminar, me gustaría hablar de un acontecimiento, un microacontecimiento que se produjo en el Louvre, como muchos otros acontecimientos en los años de Napoleón. Se refiere a una mujer, se contó su historia en la prensa, una joven de la Provenza que se encuentra delante del Apolo del Belvedere en el Museo de Napoleón. Es una señora, no se dice su nombre, que es testigo ocular. Es la historia de una mujer sencilla y guapa que todos los días acude al Museo de Napoleón y se queda tetanizada por el Apolo. No por el Apolo como obra de arte, sino como Dios. Leo el principio de esta historia. Tiene varias páginas, vamos a leer solamente el principio. La he visto. Era una mujer alta, esbelta, joven. Bien, pues me atrajeron sus encantos y seguí todos sus movimientos. Cuando llegó delante del Apolo, pues se estremeció y se detuvo, como si el trueno la hubiera parado. Poco a poco sus ojos brillan. Todo su ser fue animado como eléctricamente. Veíamos en ella la metamorfosis más singular. Pues esta mujer tiene algo así que se parece a una crisis de epilepsia. Y se nos dice que vuelve cada día delante del Apolo del Belvedere. Los guardias deciden que esta mujer está loca, se le manda a un asilo y muere, a un manicomio, y se muere en este manicomio. Entonces, esa es otra forma de verse afectado por la obra de arte. En esta historia, a lo mejor inventada por el autor, pero poco importa. Es la historia de un museo que no ha neutralizado la obra de arte, no ha hecho una obra de mármol de tal época, de tal peso, etc. No, sino que el museo ofrece un espacio a una mujer sencilla para que pueda tener una devoción, una emoción, casi un accidente cerebral, porque tiene un sentimiento muy fuerte hacia esta obra. Y este tema en 1815 está menos alejado de lo que somos hoy, porque nosotros nos hemos acostumbrado a que los museos nos ofrezcan obras neutralizadas, pero en aquella época era un fenómeno nuevo, muy debatido, en particular por Antoine Chrysostome, que ya cité en la primera sesión, y es partidario acérrimo de la idea de que las obras tienen que vivir y que los museos las matan. Escribió un texto que se titula Consideraciones morales sobre el destino de las obras de arte, 1815, y hace eco a los debates que tenemos hoy. Para mí es un texto muy africano. No vamos a leer todo el texto. Bueno, hay 6 trozos que nos muestran cómo voces, inclusive francesas, se pueden oponer a la idea de museos en aquellos años.
Y si no, ¿por qué? Más allá de las razones militares, ¿cuáles serían las razones filosóficas? Aquí, 4mer de Quincy escribe: la manía de las colecciones y el abuso de las obras destinadas a ampliarlas tienen como principal inconveniente el despojar a las artes de lo que es su legítimo patrimonio, desheredándolas en cierta forma al apartarlas de todos los usos políticos, religiosos y morales. Se expresa de forma compleja, pero se considera que la colección, el hecho de reunir piezas, priva a estas piezas de su empleo, es decir, que estas obras ya no tienen ninguna función. Se les resta un uso, porque en su contexto natural tienen un uso, tienen una vocación política, si se trata de una corona real, por ejemplo, religiosa para un cuadro de iglesia, o moral, si se trata de una obra para mostrar, por ejemplo, las cualidades de una buena familia. Me parece que esta idea es interesante, decir que estas obras se desheredan cuando entran en un museo, pierden su legado, pierden lo que son, ya no son obras, según 4mer de Quincy. En lo moral, así como en lo físico, el gusto se embota por la costumbre de sensaciones demasiado intensas o fuertes. Aquel que solo vea una élite de obras maestras pronto perderá el sentido de su valor. Este es otro argumento contra las acumulaciones masivas en los museos. La idea es que si solo se ve lo mejor de los cuadros europeos, nuestra sensibilidad va a reducirse y ya no podremos tener emociones. Después de haber visto demasiadas cosas bellas, pues ya no vamos a poder ver otras cosas. Él insiste en el hecho de que en la naturaleza hay cosas buenas y cosas no tan buenas, y que es demasiado artificial poner solamente lo mejor de lo mejor en los museos. Tercer trozo, contra los científicos. Pero de todos los inconvenientes asociados con el abuso de las colecciones, el mayor es el de hacer nacer y propagar, excluyendo cualquier otra cosa, el espíritu de crítica, un espíritu estéril y frío que lleva demasiado lejos en el ámbito de las artes. El espíritu crítico del que habla es saber que una obra pertenece al primer periodo del artista, que fue realizada en tal lugar, con tal material, que sus dimensiones son tal y cual. Todo este espíritu crítico, estos conocimientos, es lo que para él mata la obra, que mata al público, mata el gusto y el sentimiento, es decir, la capacidad de apreciar con emociones como esta señora de Provenza. El espíritu de crítica dominante en las artes no es otra cosa que el poder exclusivo de la razón sobre objetos que son esencialmente tributarios del sentimiento. Aquí nos recuerda que las obras de arte en los museos son piezas nacidas de la emoción, que vienen de los sentimientos. Un cuadro, un libro, un texto son cosas que no salen de la razón, vienen de otro lugar. Y el hecho de aplicar solo la razón sobre estas piezas con clasificaciones y demás es para él violar estas obras, no reconocer su auténtica naturaleza. Última citación. Aquí insiste para decir, y explica muy bien, es un trozo que me gusta mucho, explica que las obras bellas son las que son justas, es decir, que hay una conformidad entre la forma y la función, y lo más bonito es lo que mejor funciona también. Las bellas obras de arte, aquellas que fueron producidas por el profundo sentimiento de su concordancia con su destino, es decir, aquellas obras que hacen un solo objeto con su propósito,
son las que más pierden al ser condenadas. Es decir, cuanta más bonita es una obra, mejor función y más perderá esta obra si se la coloca en un museo, si se la neutraliza. Para terminar, mover todos los monumentos, recolectar así los fragmentos descompuestos, clasificar metódicamente los restos y hacer de tal reunión un curso práctico de cronología moderna es para una nación existente constituirse en el estado de una nación muerta. Es en vida asistir a su propio funeral, es matar el arte para hacer de él historia. No es hacer historia, sino un epitafio. Bueno, ahí francamente saca grandes argumentos contra los museos y está pensando en el Museo de Napoleón, una nación que reduce el arte a un objeto de saber, se mata a sí misma, pierde su propia vida, su propia energía vital, por así decir. He visto a Miguel decir no con la cabeza y le entiendo. Yo simplemente presento las distintas posiciones. Hubo mucho debate en torno a estas posiciones. Es bueno saber que han sido debatidas. Yo no quiero decir que unas u otras tienen la razón. Yo sigo diciendo que hoy en día se siguen debatiendo. Hace 2 años, en la Universidad Técnica de Berlín, tuvimos una conferencia. Hablábamos de un concepto que es la agency de los objetos que vienen de África. Y un colega joven, Cornelius Refem, después de que hubiésemos debatido durante horas sobre la terminología, es decir, ¿podemos llamar tal cosa un objeto o es mejor hablar de sujeto, entidad? Tomó la palabra y nos dio su opinión sobre este tema y me parece que esta opinión funciona muy bien con Quatremer de Quincy y me hubiera gustado que pudiesen debatir. El texto es en inglés. Talking to you about agencies and why they're agencies, because they have a soul and a spirit. This is a coffee mug. And I think this also answers the question of what is going on in Cameroon with regards to restitution. This is a coffee mug. This is a pen. Now, if I put both things into relation, the cup has started gaining some kind of agency. It's producing a sound. Now, if I hit this rhythmically and I sing, oh, Jamansa Kengele, oh. This is one of the songs that people sing in Saw to remember colonization. In fact, within it, it's engendered a demand for restitution. Now, the argument about the agency of the cup or about the agency of the subjects is not just that agency is innate within them. The agency is relational. I hit it with the pen. My voice accompanies it, a certain rhythm, sound, meaning, names. Agency is relational. We cannot argue, therefore, that these objects have agency within European museums if they are not put back in the relations that engender that agency. Vous voyez, c'est Como lo habrán visto, es exactamente como Quatremer de Quincy, pero pronunciado con palabras de principios del siglo XXI. Es la idea de que una obra de arte es una cosa relacional, con lo cual, si queremos que siga siendo ella, tiene que salir del museo. Lo vuelvo a decir, yo creo que hay epistemologías totalmente distintas y complementarias, pero una no es más importante que la otra. Es importante en algunos museos, quizás menos en un museo como el Prado de maestros antiguos, que quizás en otros tipos de museos es importante poder hablar de ello y reconocer que algunas aspiraciones o algunas expectativas frente a la obra no pueden ser asumidas por los museos, mientras que la conservación y la puesta a disposición del público de generación en generación pueden serlo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves en el que hablaremos de reconexiones.